Ya. Estábamos hablando, chicos, de las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Una ecuación cuadrática tenía esta forma. Mira, ecuación cuadrática. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Esa es la forma de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática tenía dos raíces, ¿sí? Dos soluciones, dos raíces. Una ecuación cuadrática, chicos, así como tú ves, esa es la forma general que tiene. Pues a tenía que ser diferente de cero para que sea una ecuación cuadrática. Te había dicho que si, imagina que a sea igual a cero, si es que a vale cero, pues simplemente se transforma en una ecuación lineal y el objetivo ahora es analizar una ecuación cuadrática. ¿Sí? Ahora, una ecuación cuadrática, hablamos de lo que es una discriminante. ¿Sí? Y la discriminante me va a permitir, como dice su nombre, discriminar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones puede tener esta ecuación cuadrática? ¿Ya? Y la discriminante se denotaba así, por ese triangulito. Entonces, hablemos de la discriminante. La discriminante también es llamado variante. Así también es llamado, ¿ya? La discriminante es también llamado variante y te vuelvo a repetir, se representa por ese triangulito. ¿Ya? Bueno, la discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4 veces ac. Y te vuelvo a repetir, la discriminante me permite discriminar, ¿no? Soluciones. ¿Qué tipo de soluciones va a tener? La ecuación cuadrática, ¿ya? Pero ¿cómo se puede hallar las soluciones de una ecuación cuadrática? ¿No? ¿Cómo se puede hallar las soluciones de una ecuación cuadrática? Entonces vamos a aplicar hay tres maneras de poder hallar las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿ya? Pero dos esenciales. Uno de ellos es por fórmula general, ¿ya? Fórmula general. Y la otra de ellas es por aspa simple. Aspa simple. O sea, tú vas a factorizar este polinomio por aspa simple o si no, simplemente aplicas la fórmula general. Cuando no sale aspa simple, no se puede factorizar por aspa simple. Entonces, por la fórmula general vamos a hallar las dos raíces que tiene la ecuación cuadrática. ¿Sí, chicos? Ya por la fórmula general. Y ahora tú te preguntarás, ¿cuál es la fórmula general? La fórmula general, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula general? La fórmula general, ¿no? Es así, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrática de la discriminante sobre 2 veces a, ¿ya? Tú te preguntarás, con la fórmula general, ¿dónde están esas dos raíces que se tiene que hallar, ¿no? O esas dos soluciones. Pues una de ellas, por algo acá está más menos, ¿no? Entonces uno de ellos va a ser igual a menos b más la raíz de la discriminante dividido entre 2a. Y x2 va a ser igual a menos b menos la raíz de la discriminante dividido entre 2a. Entonces esas son las dos soluciones por medio de la fórmula general que nosotros vamos a hallar. ¿Ya, chicos? La otra forma, chicos, es por aspa simple, ¿no? Mira, un ejemplo. Vamos a poner acá un ejemplo. Acá tenemos la ecuación cuadrática, 2x al cuadrado más x menos 3 igual a 0. Ya. Tiene dos soluciones, vamos a hallar las dos soluciones, ¿sí? Y el método que voy a utilizar es aspa simple, ¿ok? Entonces acá ponemos x, acá es 2 por 1, ¿sí? Acá vamos a poner, obligatoriamente tiene que ser 3 por 1 o 1 por 3, que es lo mismo, ¿ya? Y los signos tienen que ser más y menos. En este caso voy a poner 3 por 1. Ya mi objetivo es que coincida con el término central mi respuesta, ¿no? Y acá voy a poner como es positivo, acá más y acá menos. Y multiplicamos en aspa. X por 3, 3x, 2x por menos 1, menos 2x, sumas estos términos, te va a salir simplemente x. X, así te va a salir. Y justo coincide con el término central de la ecuación cuadrática, entonces la factorización es correcta. Entonces de forma horizontal agarras los términos y vas a formar factores. 2x más 3, paréntesis, y en x menos 1 en otro paréntesis. Y esto es igual a 0. Y después de esto, mi querido alumno, después de esto, cada factor lo igualas a 0. Cada factor. ¿Ya? A ver, el 2x más 3 lo vas a igualar a 0 y el x menos 1 también lo vas a igualar a 0. ¿Ya?
2x más 3, despejando, x va a salirme menos 2 tercios. ¿Ya? Menos 2 tercios. Y x menos 1 despejando, x nos va a salir 1. Perdón, acá no es menos 2 tercios, que es menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios, me estoy confundiendo. ¿Sí? Menos 3 medios. Ya, este es el x1 y este es el x2. Y si tú aplicas la fórmula general, va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, si aplicamos la fórmula general, ahí sí vas a tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que primero entender la forma de la ecuación cuadrática. ¿Y cuál es la forma de la ecuación cuadrática? ¿No? ¿Cuál es la forma? Vamos a colocar encima la forma general de la ecuación cuadrática. Sería ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Primero eso, entender la forma de la ecuación cuadrática y después recién aplicar la fórmula general. ¿Sí? O sea, y te van a salir los mismos resultados, por si acaso. Los mismos resultados, por si acaso. Que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrática de la discriminante sobre 2 veces a. Pero entendiendo que a, mira, comparas las dos ecuaciones cuadráticas, que a tiene que ser igual a 2, punto y coma, b tiene que ser a 1, porque se sobreentiende que delante de x está el 1, punto y coma, c tiene que ser menos 3a. Agarras con todo y signo por si acaso. C tiene que ser menos 3. Ya, c es igual a menos 3. Y cada uno de esos valores lo reemplazas acá. ¿Pero dónde reemplazo c? No te olvides, la discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 veces a c. b ya sabes que es 1, al cuadrado es 1, menos 4 veces a vale 2, ahí está 2, por c que vale menos 3, ¿no? Ahí está, menos 3. Entonces la discriminante nos va a salir, a ver, 4 por 2, 8 por 3, 24, menos 24 más 1, más 24 más 1, que es menos por menos más 24 más 1, 25. Entonces la discriminante nos está saliendo 25. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahí está la discriminante. Entonces x es igual a menos b, pero b ya sabemos que vale 1, entonces sería menos 1, ¿no? No era necesario ese paréntesis, más menos la raíz cuadrática de la discriminante que vale 25 sobre 2 veces a, o sea, sobre 2 por 2, ¿no? Entonces x va a ser igual a menos 1, ¿ya? Más menos 5 dividido entre 4. Ahí está, chicos. De acá sacamos las dos soluciones, ¿no? Uno de ellos va a ser x es igual a menos 1 más 5 sobre 4. Menos 1 más 5 sobre 4. Y el otro de ellos va a ser igual x2, ¿no? x2 va a ser igual a menos 1 menos 5 sobre 4. Acá nos va a salir 4 entre 4, 1. ¿Sí? Acá mira, porque menos 1 más 5 es 4 y entre 4, 1. Y acá nos va a salir menos 1 menos 5 es menos 6. Menos 6 entre 4 sería menos 3 medios. Ahí están mis dos soluciones. ¿Ya, chicos? Como tú te das cuenta, el conjunto solución va a ser igual a menos 3 medios, punto y coma 1. Ese es el conjunto solución. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con la ecuación cuadrática. ¿Sí? Ahora hablemos de la discriminante. Entonces, vamos a poner como subtítulo discusión de raíces. ¿Ya? La discusión de raíces. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, mi querido alumno? ¿Qué pasa si la discriminante me sale 0? Si la discriminante es mayor que 0, ¿ya? Si la discriminante es mayor que 0 y la discriminante es menor que 0, ¿no? Porque puede suceder eso, ¿no? Si la discriminante me sale 0, mayor que 0 y menor que 0. Primero, ¿qué pasa si la discriminante me sale 0? Entonces, ¿tú qué vas a colocar acá? Mira, ¿qué vas a colocar acá? Mira, a ver, espérate. Ya. Si la discriminante me sale 0, chicos, entonces quiere decir que tenemos una solución única. ¿Sí? Solución única. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es eso de una solución única? Si la discriminante es igual a 0, o también puedes interpretarlo de esta manera, ¿no? Tenemos dos raíces iguales, ahí está,
dos raíces iguales. ¿Ya? Solución única en los reales, así. Solución única o dos raíces iguales en los números reales. Si la discriminante me sale 0. ¿Sí, chicos? Pero ¿qué pasa si la discriminante me sale mayor que 0? Entonces, acá vamos a poner que vamos a tener dos soluciones o dos raíces diferentes, ¿ya? Dos raíces diferentes en los números reales, ¿ya? Dos raíces diferentes en los números reales, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la discriminante me sale menor que 0? O sea, ¿qué pasa que si la discriminante me sale negativa? Acá la discriminante me está saliendo positiva, acá también, ¿no? Pero sería una solución única, o sea, dos raíces iguales en los números reales. Pero si la discriminante, mi querido alumno, es menor que 0, ¿ya? Entonces no va a haber solución en los números reales. No hay solución en los números reales. Se dice que las raíces, ¿ya? Las dos raíces que nosotros vamos a sacar, ¿ya? Las dos raíces, son complejas, ¿ya? Así le vas a decir, son complejas. O sea, no está dentro del campo de los números reales, ¿ya? Las dos raíces son complejas, no se encuentran dentro del campo de los números reales, ¿ya? O sea, son complejas, no reales, mejor pongo acá. No reales, ¿ya? No reales. También se dice que son conjugadas, ya, complejas y conjugadas. Ahora, ¿cómo es eso, profesor, de complejas y conjugadas? Y conjugadas. Bien, bueno, cuando nosotros hagamos números complejos, ¿ya? Cuando nosotros hagamos números complejos, vamos a hablar de este término que se llama I, que es el número imaginario. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Esta es una expresión de los números imaginarios. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a hablar de ese término I. ¿Ya, chicos? Ahora, mira, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que la discriminante nos sale 0. ¿Sí? Y digamos que una solución nos va a salir así. I menos 3. Así, nos está saliendo pues I menos 3. Entonces la otra solución tiene que ser I más 3. Eso quiere decir cuando son conjugadas. ¿Ya? Si uno te sale I menos 3, el otro tiene que salir I más 3. ¿Ya? Están en los complejos y aparte de eso son conjugados. ¿Sí, alumnos? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, mi querido alumno. Ahora, tú dirás, ¿de dónde viene ese I, profesor? Como es un número imaginario, debes acordarte que alguna vez, ¿no? Tú querías hallar la raíz cuadrática de menos 1 y eso no se puede hallar para los números reales, no se puede. Porque lo que tiene que estar dentro de la raíz cuadrática, si este índice de acá por si acaso es par, lo que tiene que estar dentro de la raíz tiene que ser positivo, mayor o igual que 0. Esto de acá no puede ser negativo. Pero ¿qué pasa? Que si es negativo, no, entonces la solución no está en los números reales, sino en los números complejos. Y por eso se ha puesto que la raíz cuadrática de menos 1 es simplemente I. Es I, ¿ya? Y eso es ya estudiar otro campo de tipos de números, ¿no? Otro tipo de números. ¿Ok, chicos? Ya, eso es lo que pasa entonces con la ecuación cuadrática. Vas a tener mucho cuidado. Si es que la discriminante te sale menor que 0. ¿Sí, alumnos? Ya. Ahora, hay algo muy importante, mi querido alumno. La gráfica de una ecuación cuadrática. ¿Sí? Vamos a poner gráfica de una ecuación. ¿Ya? Una ecuación cuadrática, lineal y cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la gráfica de una ecuación lineal y cuadrática? ¿No? O sea, en el plano cartesiano. ¿Ya, chicos? ¿Cómo va a ser la gráfica de una ecuación en el plano cartesiano de una ecuación cuadrática y lineal? ¿Sí? Ahora mira. Entonces primero dibujamos nuestro plano cartesiano, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. A ver, ahí está. Lo que tenemos es el eje Y. ¿Ya? Ahora voy a dibujar al eje X. Ahí está. ¿Sí?
Ahí tenemos el eje Y y el eje X. Otra vez plano cartesiano, pero para la ecuación cuadrática esta vez, ¿ya? El eje Y y el eje X. Esto tienes que conocer, chicos, por favor, ¿ya? Entonces vas a tener mucho cuidado, ¿sí? Primero, la gráfica, chicos, de una ecuación cuadrática va a tener más o menos esta forma. Esto de acá tengo que ampliarlo. No puede estar así. No, mejor lo dibujo igual que el otro. Ahí está. Control C. Control V. Y ahí está. Ya. Va a ser más o menos así, mira. Ya. Esta recta de acá. ¿Sí? No quiere, no quiere. Así. Ya. Esta es la gráfica en el plano cartesiano. ¿Ya, chicos? De una ecuación lineal. Ahora tú sabes cómo es la forma de una ecuación lineal y cuál es ax más b igual a 0. Y esa va a ser su gráfica, ¿ya? Pero esta gráfica solo va a cumplirse, chicos, solo va a cumplirse si este a es mayor que 0. O sea, este coeficiente que tú ves acá del término lineal es mayor que 0. Así se va a cumplir la gráfica, ¿ya? Y ahora tú te preguntarás, ¿qué pasa si a es menor que 0, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica? ¿No? ¿Cómo sería la gráfica si a es menor que 0? Entonces, otra vez dibujo el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si a es menor que 0? La gráfica sería así, así como tú ves ahí, ¿ya? Ahí está. Entonces, acá tenemos si es que a es menor que 0. ¿Ya? Mira, ahí está. Si es que a es menor que 0, la gráfica pues sería así como te digo. ¿Ya, chicos? Ya, ahí está. Tú sabes que ax más b es igual a 0. Esto de acá es del eje x y esto de acá es de, perdón, esto de acá es del eje y y esto de acá es del eje x. ¿Sí? Este puntito que tú ves acá, este puntito, va a ser el punto 0, punto y coma, b. ¿Y b quién es? Este de acá, mira. Este coeficiente, este término independiente. Y este puntito de acá, este puntito va a ser menos b sobre a, punto y coma 0. ¿Y dónde está menos b? ¿Qué es menos b sobre a? Es el despeje de x. ¿Te das cuenta? Menos b sobre a es el despeje de x. Date cuenta. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros tenemos de que a es negativo, o sea, menor que 0, esto quiere decir que a es negativo, este puntito otra vez es 0 punto y coma b, ya sabes que es b, ¿no? ¿Ya? Pero este puntito de acá, este puntito otra vez va a ser menos b sobre a punto y coma 0. Ese es el par ordenado. ¿Sí, chicos? Entonces, mira lo que pasa con la ecuación lineal y eso es lo que se forma. ¿Y cómo formamos, profesor? ¿Cómo yo sé que se forma así una recta? Tabulas. Tabulas los valores de x. Y te vas a dar cuenta que te da una recta con pendiente. ¿Ya, chicos? Este ángulo de acá me va a determinar la pendiente de esta recta. Y la pendiente, entonces vamos a poner acá, ¿sí? La pendiente es denotado por una m. Y ese m que se llama pendiente se halla con tangente del ángulo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, de una ecuación cuadrática, tú sabes que la ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya, chicos? Si es una ecuación cuadrática, ¿cómo es la gráfica de una ecuación cuadrática? ¿No? ¿Cómo es su gráfica? Ahí sí se complica un poco, chicos, porque la gráfica es una curva. ¿Ya? Es una curva la gráfica. ¿Sí? Y hay varias interpretaciones. Son varios planos cartesianos que nosotros tenemos que dibujar. ¡Wow! Entonces dibujamos. El primero de ellos va a ser, mira, de la ecuación cuadrática, ahí está. Mira. Va a ser cuando a sea mayor que 0. O sea, este a que tú ves acá sea mayor que 0. ¿Sí? A es mayor que 0. No puede ser igual a 0, chicos. O sea, quiere decir, cuando yo te digo que a es mayor que 0, a es positivo. ¿Ya? Si a es positivo. La gráfica de la ecuación cuadrática, mi querido alumno, va a ser más o menos así. ¿Ya? A ver. Lo que he dibujado en esos momentos, chicos, es una parábola. Bueno, algo parecido a una parábola. ¿No hay una parábola acá? No, no hay parábola. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que he dibujado es una parábola. ¿Ya? Ahí está. Esa es la gráfica de la ecuación cuadrática,
cuando A es mayor que cero. ¿Sí? Estos dos puntitos que ves acá, uy, espérate, vamos a sacar esto. Estos dos puntitos, chicos, que vamos a ver acá, con cruce del eje X, van a ser las dos soluciones de X. Este es del eje X y este es del eje Y. Esos dos puntitos van a ser las soluciones de X. ¿Sí? Entonces, si A es mayor que cero, eso es lo que se cumple, chicos. Ya. Siguiente gráfica, mira, siguiente gráfica, ya. La siguiente gráfica va a ser así, mire. Pero cuando A sea menor que cero. ¿Ya? Si A es menor que cero, o sea, ¿qué pasa si este coeficiente es negativo? Si es negativo, la gráfica va a ser así, chicos, miren. Miren, más o menos así, ¿no? A ver, espérate, esto lo voy a cambiar de color, se puede hacer con negro. Uy, no quiere, ya, bueno, no importa. Vamos a ponerlo así, ya, ahora sí. Ya, la gráfica más o menos va a ser así. Ya, esa es una parábola, chicos, por si acaso, ¿ya? Y estos dos puntitos, vuelvo a decirte, son las dos raíces que presenta la ecuación. Este es el eje Y y este es el eje X. Acá sería X1 y X2. ¿Sí? Las dos raíces, que hallamos con la fórmula general o con aspa simple. Eso es lo que sucede, mi querido alumno, con la gráfica de la ecuación cuadrática en el plano cartesiano. Si A es menor que cero. ¿Sí? En estos dos casos que estoy analizando, mi querido alumno, acá entendemos que la discriminante es mayor que cero. Son dos raíces diferentes. Mira, dos raíces diferentes. Date cuenta. ¿Ya? Dos raíces diferentes. X1 y X2. Pero ¿qué pasa si la discriminante es igual a cero? ¿Cómo sería la gráfica, no? Si la discriminante es igual a cero. Otra vez dibujamos los planos cartesianos. Mira, vamos a dibujar dos planos cartesianos. Ahí están los dos planos cartesianos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la discriminante es igual a cero? Y así como en el primer caso, ¿no? A es mayor que cero. Pero la discriminante es igual a cero, ¿no? Y en el segundo caso es de que A sea menor que cero y la discriminante sea igual a cero. ¿Qué sucede con la gráfica? Pues la gráfica va a ser más o menos así si es que A es mayor que cero. ¿Ya, chicos? Otra vez pongo si es que A es mayor que cero y acá A es menor que cero. ¿Sí? La discriminante más o menos va a ser así. Perdón, la gráfica más o menos va a ser así. Acá está la parábola. Toca el eje X y sube. ¿Ya? Así. Y si A es menor que cero, entonces la gráfica más o menos sería así. Toca el eje X y baja. Y este puntito de acá representa la única solución que tiene la ecuación cuadrática. Pero eso sucede cuando la discriminante es igual a cero. La gráfica sería así, ¿no? Acá está el X1 y también está el X2. Lo mismo, acá está el X1 y también está el X2. ¿Sí, chicos? Y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la discriminante, mi querido alumno, es menor que cero? O sea, la discriminante me sale negativo. Ya te he dicho que la solución está en los complejos. Y otra vez dibujamos los planos cartesianos. Mira, ahí está un plano cartesiano y acá está otro plano cartesiano. Y no quieres, no quieres, no quieres. Ya, ahí está. Los dos planos cartesianos. ¿Sí? Y la misma interpretación. Ya sabes que la solución, alumnos, está en los complejos. Ya sabes eso. Ya la solución está en los complejos. Y ya sabes que estoy analizando el primer caso. Para más. El primer caso, mi querido alumno, es de que si A es mayor que cero y el segundo caso es de que A sea menor que cero, ¿no? Pero en este caso la discriminante también va a ser menor que cero, o sea, la discriminante va a ser negativa. Acá la discriminante es igual a cero y acá la discriminante es positiva. Ahora, ¿pero cómo va a ser la gráfica en el plano cartesiano cuando la discriminante es menor que cero? Mira, la gráfica va a ser más o menos así. Mira, así va a ser. Si es que es mayor que cero. Como tú te das cuenta, no hay un cruce con el eje X. Y si es menor que cero, pues la gráfica más o menos va a ser así. Date cuenta que la parábola no tiene un cruce en el eje X. Date cuenta de eso. ¿Ya? Entonces no hay solución. No hay solución. No hay X, porque ya. Entonces cuando está así, digamos, flotando, ¿ya? En el plano cartesiano raíces, me van a dar raíces imaginarias o raíces conjugadas, ¿ya? Imaginarias, números imaginarios. Ya, chicos, no va a haber una solución real, ¿sí?
para X. No, no hay una solución real. Ya, pero y la gráfica sería interpretada de esa manera, mis queridos alumnos. ¿Ya? Mira, tú te preguntarás, ¿de dónde vienen esas gráficas? Tabulando, mi querido alumno. Y ahora, ¿cómo es eso de tabular? Mira, por ejemplo, ¿no? Tú tienes esta ecuación. Tienes la ecuación que es 3x menos 2 igual a 0. ¿Ya? Tú sabes que esta es una ecuación lineal. ¿Ya? Ahora, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Así, mira. Ahí tenemos al eje Y y acá tenemos al eje X. Ya, genial. Ahora, ¿qué es tabular? Darle valores a X para poder ubicar puntos o pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces acá vamos a tabular, mira. ¿Sí? Vamos a darle valores a X. Cada vez que yo le doy un valor a X, mi querido alumno, ¿ya? Le das un valor a X, estás hallando un valor para Y. ¿Ya? Mira. Mejor coloco la ecuación general. Así. F de X, así como hemos hecho en polinomios, ¿ah? F de X, por algo es muy importante hacer lo que es el valor numérico de un polinomio. ¿Ya? F de X es igual a 3x menos 2. Ahí está. F de X es igual a 3x menos 2. Entonces, lo que voy a hacer, mi querido alumno, es darle valores a X y vamos a hallar valores con Y. Y este F de X que tú ves acá, en función de X, esto de ahí simplemente representa Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a darle valores a X, ¿ya? ¿Qué pasa si X vale 0, por ejemplo? El primer valor que le doy a X es 0. Si yo le doy el valor de 0 a X, me doy cuenta que la respuesta es 0 por 3, con menos 2, menos 2. Entonces acá para Y pones menos 2. Así. ¿Qué pasa si a X le pones 1? Ahí está, le pones 1 como valor de 1. Sería 3 por 1, 3 menos 2, 1. Ah, quiere decir que Y vale 1 también. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si X vale 2? Sería 2 por 3, 6. 6 menos 2, 4. Si X vale 2, Y vale 4. ¿Ya? Eso es tabular. Y así encontramos nuestros pares ordenados. Primer par ordenado es 0, punto y coma, menos 2. Entonces ubico, este es el origen de coordenadas 0, punto y coma, menos 2. ¿No? 0, punto y coma, menos 2 para abajo sería, ¿no? Acá estaría el punto menos 2. El otro punto sería 1, punto y coma, 1. Allá, entonces 1, punto y coma, 1. Acá sería el otro punto. Y el otro punto sería, acá sería 1 por si acaso. 2, punto y coma, 4. Sería, vamos a poner acá, 2, punto y coma, 4, más o menos por acá. Ahí está. ¿Sí? Este sería el otro par ordenado. Son 3 puntos pares ordenados. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Unir esos dos puntos. Yo ya sé que este de acá es una recta, por si acaso. Es una recta, ¿sí? Por algo se dice ecuación lineal. Entonces unimos los puntos y acá está nuestra recta, chicos. Y así se formó la recta. Ahí está. Y de la misma manera, se ha formado esta ecuación, esta gráfica en el plano cartesiano, si la ecuación es lineal. De la misma manera, se ha formado la gráfica en la ecuación cuadrática. Se forma una parábola así, varios puntitos, pares ordenados así, y se forma esa ecuación cuadrática. ¿Sí? Esa gráfica, mejor dicho. Tabulando han hecho ese tipo de gráficas, ¿ya? Solo que yo te lo estoy mostrando de forma directa acá, ¿sí? Ahora, vamos a denotar, chicos, propiedades de las raíces. ¿Ya? Mira. Vamos acá. Ahora sí, acá está. Después de haber hablado de las gráficas, ¿sí? De las gráficas que puede tener, o que tiene, mejor dicho, una ecuación cuadrática y una ecuación lineal, vamos a hablar, alumnos, de las propiedades. Propiedades de las raíces. ¿Ya? Las propiedades de las raíces. Ahora, ¿cómo es esto? Mira. Lo que vamos a hacer de la ecuación cuadrática, ya sabemos cuál es la forma de la ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c, entendiendo que a igual a 0, por si acaso, que a tiene que ser diferente de 0. Y te vuelvo a repetir, si es que a es 0, ya no sería ecuación cuadrática, sino sería ecuación lineal. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la forma general, ¿ya? Igual a 0. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es primero hallar la suma de raíces. O sea, nosotros ya sabemos cómo hallar las raíces, ¿sí? De la ecuación cuadrática. ¿Y cómo hallamos? Por aspa simple, por ejemplo. Hallamos por aspa simple. O simplemente por la fórmula general, ¿no? Ya sabes, ¿no? X es igual a menos b más menos la raíz de la discriminante sobre 2 veces a. Pero acá tenemos dos soluciones que vamos a encontrar, un x1 y un x2. Y el x1 es igual a menos b más menos la raíz
perdón, acá ya no sería más menos, ¿no? Sería simplemente más la raíz de la discriminante sobre 2a. Y acá el x2 sería menos b menos la raíz de la discriminante sobre 2a. Ahí están mis dos soluciones. Imagínate que yo quiero sumar las raíces, entonces por eso voy a sacar esas propiedades. Sumar las raíces, multiplicar las raíces, restar las raíces, ¿ya? Y dividir las raíces. Y esas son las propiedades que vamos a anotar. Primero, primera característica, chicos. ¿Ya? Primera característica, vamos a sumar las raíces. Suma de raíces. ¿Ya? Si yo quiero sumar las raíces, o sea, x1 más x2, ¿sabes cuánto te va a dar? ¿Sabes cuánto? Simple, mira, menos b sobre a. O sea, ¿qué trato de decirte, mi querido alumno? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación cuadrática y te pide hallar la suma de raíces, en vez de estar hallando por la fórmula general cada una de las raíces y después de eso sumarlas, tú sabes, por esta propiedad, chicos, tú sabes que si yo tengo mi ecuación cuadrática, simplemente veo los coeficientes b y a y dividiendo b con a, claro que negativo acá, esa es la propiedad. Entonces así hallas directamente la suma de raíces, sin la necesidad de estar hallando cada una de las raíces y después sumarlas recién. Si ya tienes la ecuación cuadrática y te piden la suma de raíces, solo divides menos b sobre a. Consigues este coeficiente y este coeficiente, divides y ya tienes la suma de raíces. No es necesario hacer más, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nos pide el producto de raíces? Entonces voy a poner acá el producto de raíces. Producto de raíces. Si me piden el producto de raíces, o sea, x1 por x2, entonces ¿sabes cuánto te va a dar eso? C sobre a. C sobre a. Y no hay nada más que hacer. Entonces tú vas a buscar el término independiente y lo divides entre a y estás hallando el producto de raíces. O si quieres, utilizas la fórmula general y hallas x1 y x2 y después multiplicas las raíces. Eso es lo mismo. O simplemente te acuerdas de esta propiedad, x1 por x2, ¿no? Y divides el término independiente de y eso también es el producto de raíces. Está comprobado, chicos, ¿ya? Así como hay suma de raíces, también hay diferencia de raíces, ¿no? Diferencia de raíces. ¿Ya? Entonces no es muy usada, pero pues existe, ¿no? Entonces la diferencia de raíces es x1 menos x2, claro, diferencia. Y esto va a ser igual a la raíz de la discriminante sobre a. ¿No? No es muy usado, pero está ahí. Sí, chicos, la raíz de la discriminante sobre a. Ojo que este x1 menos x2 en valor absoluto. O sea, esta resta tiene que salirte siempre positiva, esa diferencia, ¿ya? Ok, chicos, así como también está el cociente de raíces. ¿Qué es cociente? Es una división. Y lo mismo, no es muy usada, pero existe, ¿ya? Cociente de raíces. Raíces. O sea, ¿qué pasa si me piden x1 entre x2? Entonces tú vas a decir que es igual a b más la raíz de la discriminante sobre b menos la raíz de la discriminante. Ya, ese es el cociente de raíces. ¿Sí, chicos? Y te vuelvo a repetir que no son muy usados. Los dos primeros sí, esto sí, esto sí. La suma y el producto de raíces. ¿Ya, chicos? Y acá también tenemos la diferencia, mira, raíz de la discriminante sobre a y el cociente, que no son muy usados, pero esto sí, obligatorio, chicos. ¿Ya? Entonces vas a tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Ya. Y así podemos encontrar más propiedades adicionales, mi querido alumno, más propiedades. Y ya con los productos notables que nosotros sabemos, ya, también nos podemos ayudar con eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si me están pidiendo la suma de las inversas de las raíces? O sea, 1 sobre x1 más 1 sobre x2. ¿Qué pasa si me piden eso, no? La suma de las inversas de las raíces. Ahí está. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Tú utilizas todo lo que prácticamente has aprendido, ¿no? Acá puedo aplicar, por ejemplo, Aspita, ¿no? Carita feliz. Y esto sería x2 más x1 sobre x1 por x2. ¿Sí, no? x1 por x2. Ya, pero x1 más x2, yo sé que es igual a menos b sobre a, entonces yo voy a poner acá menos b sobre a. Sobre x1 por x2, yo sé que es igual a c sobre a, entonces yo voy a poner acá c sobre a. Me doy cuenta que a se va y te queda menos b sobre c. Ah, mira, quiere decir que la suma de las inversas de las raíces es igual a menos b sobre c. Ah, mira, facilísimo, chicos, ¿no?
Entonces solo busco mi ecuación cuadrática y divido menos b sobre c, y esto ya no es la suma de las inversas de las raíces. Ya depende de cómo está el problemita, pues chicos, ¿sí? Eso es lo que sucede, alumnos, con esas propiedades de las raíces, que también se llama, las propiedades de Viete, así se les llama, ¿ya? Propiedades de Viete. Ahora, lo último, chicos, lo último. La formación de una ecuación de segundo grado conociendo sus raíces, ¿ya? La formación de una ecuación de segundo grado conociendo sus raíces, ¿sí? Ahora, ¿cómo es eso? Mira, a ver, vamos a poner acá. Ya. Formación de una ecuación. Vamos a poner acá. Ya. Formar una ecuación. Ya. Ecuación conociendo sus raíces. ¿Ya? Formar una ecuación conociendo sus raíces. O sea, imagínate que tengo sus raíces, el x1 y el x2. Ya tengo esas, te dice, ¿no? El x1 es igual a 4 y el x2 es igual a 6, ¿no? Tengo sus raíces. Ahora, pero ¿cómo de estas raíces o estas soluciones, de dónde vienen? De una ecuación cuadrática. ¿Y de qué ecuación cuadrática? Puedo formar esa ecuación cuadrática teniendo sus raíces, ¿ya? Puedo hacer eso. Y ahora, ¿con qué fórmula, no? ¿Cuál sería la fórmula para poder denotar esa ecuación cuadrática? Tú vas a decir, esta fórmula, x al cuadrado menos, ¿ya? X al cuadrado menos s, esto es una s, x, ¿ya? Más p igual a 0. Ya, ahí está, mira. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué representa s? S va a representar la suma de raíces, o sea, el x1 más x2. Y P va a representar el producto de raíces, o sea, el x1 por el x2. Ya, P representa el producto de raíces, x1 por x2, y S la suma de raíces, x1 más x2. Y si yo tengo las dos raíces y así armo pues mi ecuación cuadrática. Mira, un ejemplo, ¿ya? Si yo sé que x1 es igual a menos 4, punto y coma, y x2 es igual a 2, estas dos soluciones de qué ecuación cuadrática vienen. Podemos formar esa ecuación cuadrática gracias a esta fórmula, donde digo que x al cuadrado menos la suma, y yo voy a sumar menos 4 con 2, y eso me va a salir menos 2x, más el producto, yo multiplico menos 4 por 2, y eso me sale menos 8, y esto lo igualas a 0. Así de simple se forma la ecuación cuadrática conociendo las raíces. Entonces ordeno esto o sigo operando, acá sería x al cuadrado menos por menos más 2x, y acá más por menos menos 8. Y esto es igual a 0. Y acá está, mira, hemos armado la ecuación cuadrática conociendo las soluciones de la ecuación. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Eso es lo que sucede con ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Ahora sí, ya hicimos las ecuaciones cuadráticas, las ecuaciones lineales, mis queridos alumnos.